hablar del Evangelio de la Prosperidad. Chan, 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 chan. Ok, chicos, pero vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Padre, porque eres digno de toda la gloria, el honor, la alabanza, Señor. A ti, Señor, te atribuimos toda la gloria, Padre, y te damos gracias porque tú nos has convocado el día de hoy para alabarte, para exaltarte y también para aprender más de ti, tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que el día de hoy tú hables a través de mí, de los comentarios que también se puedan dar, Señor. Que podamos salir todos bendecidos, edificados, Señor. Bendice a todos los que están escuchando este mensaje donde quiera que se encuentren, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Estamos viendo la serie de desviaciones cristianas y ahí, ok. Perfecto. Y para los que eh, apenas van a sintonizar esta primera sesión, la primera vez que lo ven, déjame darles un poquito de contexto. Estamos platicando de desviaciones que son periféricas, no son asuntos, no son desviaciones cruciales dentro del cristianismo evangélico. Pero sin embargo, son desviaciones que pueden afectar tu vida, tu crecimiento, tu bendición en tu vida, si no las sabes reconocer y si las abrazas. Entonces, la idea es poder ayudarte a detectarlas. No es para que a las personas o los hermanos o los predicadores que tienen este tipo de desviaciones o que predican este tipo de desviaciones, no es para que traigas condenación sobre ellos en sentido de que trates de marcar una división innecesaria dentro del cuerpo de Cristo, chicos. Somos hermanos a pesar de ellos, ¿sale? Somos hermanos a pesar de ello y la idea es simplemente apuntar ciertas temáticas que pudieran afectarte, robándote alguna bendición, pero no es para causar una división que pueda marcar o causar divisiones dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Hermanos que profesan estos tipos de enseñanzas, este tipo de divisiones, siguen siendo hermanos, van a ir al cielo si no se han desviado de los puntos cruciales del Evangelio, pero sí hay que recalcar o hay que hacer énfasis en que hay que traer la luz a este tipo de temáticas para que seamos advertidos de cualquier engaño que quiera robarte alguna bendición que Dios tiene preparado para ti. Eso también lo estamos platicando, chicos, porque dentro del ámbito cristiano, el debate o la discrepancia en asuntos periféricos para la discusión, es algo saludable, ¿sí? La Biblia nos enseña que debemos de tener unidad, más no uniformidad en el sentido de las temáticas. Y es normal que haya discrepancias y haya diferencias, porque no tenemos ni todo el conocimiento, ni tenemos toda la relación, ¿sí? Y vamos en un proceso de crecimiento. Entonces, no es normal que se tengan ese tipo de desviaciones o discrepancias, chicos. ¿Sale? Entonces vamos a ver hoy el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué onda con esto, chicos? ¿Sale? Este Evangelio de la Prosperidad, la verdad es que ha sido muy polémico y ya ha sido muy criticado y demás. No fue así el inicio, chicos. De hecho, la mayoría de las iglesias cristianas en México y en América tienen ese tipo de desviación, chicos. Sí. Aquí en Monterrey, la gran mayoría lo tienen, chicos. Sí. Entonces es muy normal. ¿Qué es el Evangelio de la Prosperidad? El Evangelio de la Prosperidad es una línea de enseñanza evangélica que te dice que la fe en Cristo puede garantizarte la salud, la riqueza y el bienestar en esta vida y no solo en la vida eterna. O sea, te lo va a garantizar y esa es la cuestión. Fíjate, porque la Biblia sí enseña que puede traerte salud, puede traerte bienestar económico, pero el asunto es aquí cuando hablamos de que te lo va a garantizar. Llegas a Cristo con la idea de que está garantizado todas estas bendiciones. Que Dios no te quiere pobre, ni enfermo, ni en problemado, chicos. ¿Sí? Y eso lleva a muchos a pensar que si estás enfermo o si tienes problemas económicos, estás mal, no estás en la bendición de Dios, te has desviado, ¿sí? Y por lo mismo, si vienes a Cristo y ordenas tu vida, Él te va a recibir, te va a dar todas las promesas de bendición y vas a ser enriquecido económicamente, vas a ser sano y con bienestar en todas las áreas de tu vida. O sea, vienes a Cristo y vas a recibir todas estas bendiciones sí o sí.
Y la enseñanza es que también, acompañado de esto, típicamente lo que se ve es que si siembras económicamente en la iglesia o el ministerio del predicador, se te va a devolver lo que sembraste al 100 por 1. ¿Sí? O sea, te dice, vas a hacerte rico, vas a hacer negocios con el Señor y Dios te va a enriquecer al sembrar aquí en la iglesia o en el ministerio. Y gracias a eso, chicos, con este mensaje, es muy atractivo, chicos. Con este mensaje se han llenado iglesias, ¿sí? No solamente se han llenado iglesias, han podido capitalizarse para construir megas auditorios y demás, no de otra forma, chicos, sino con esto. Recuerdo iglesias aquí en la localidad, no solamente en Estados Unidos o en otras partes, aquí en Monterrey, que comenzaron una pequeña casa, invitaron a predicadores de la prosperidad, chicos, se capitalizaron y pues bien que mal, ¿sí? Compraron el megaterreno, el megaedificio, y dices, wow, Dios prosperó y demás. Y es, bueno, Dios utiliza todo, aún este mensaje que tiene esta desviación. Dios utilizó eso, pero no está basado en la verdad, chicos. Sí. Me recuerdo que este hermano, un hermano que iba a esa iglesia, me decía, me mandaba los CDs, me compartía, me decía, oye, ¿qué opinas de esto? Y wow, yo estaba impresionado de todo lo que enseñaban. Enseñaban, entre otras cosas, recuerdo en esos CDs que Jesús era rico. Tómala. De hecho, vamos a hablar acerca de qué anda con eso. Entonces te hablaba así de que llegas al Señor, o sea, que el mito, que la pobreza es un mito dentro de la fe cristiana. Imagínate. Sí. Y la verdad es que esta temática, chicos, este tema del Evangelio de la Prosperidad, nunca se había oído, chicos, hasta hace poco. En la iglesia primitiva nunca se enseñó tal cosa, como vamos a ver más adelante. De hecho, ¿sabes cómo Pablo y Bernabé animaban a los discípulos de la iglesia primitiva? Les decía, Hechos 14:22, de que infundían aliento a los discípulos y los alentaban a mantenerse en la fe, diciendo, para entrar en el reino de Dios es necesario pasar por muchas tribulaciones. Imagínate, ¿suena Evangelio de la Prosperidad? Cero, chicos. Sí, pero gracias a que se predicaba este evangelio donde advertían de las tribulaciones, problemáticas y privaciones que podrían vivir por la fe cristiana, es que el cristianismo se pudo extender y pudo crecer aún en medio de la persecución, chicos. Porque lejos de recibir riqueza, fama, gloria y todo eso, vino persecución y muy intensa y aún así la iglesia se estuvo creciendo, chicos. Mira, tan ajeno era el mensaje, chicos, de la prosperidad que ni aún con la Iglesia Católica se enseñaba, chicos. Y eso que la Iglesia Católica se unió con el Imperio Romano y empezaron a ocupar puestos dentro del Imperio altos y demás. Aún entre todas sus ostentosidades, los adeptos al sacerdocio o para monjes, lejos de esperar riquezas, hacían votos de pobreza, chicos. ¿Sí? Y no satanizaban la pobreza de los fieles católicos, sino al contrario, se ven que era lo normal entre los fieles católicos. Ni siquiera con la reforma protestante, los padres de la reforma no enseñaban la prosperidad económica como promesa de Dios para el creyente, sino que se enfocaban en la importancia del trabajo, la responsabilidad social y la correcta gestión de recursos, lo que vino a convertirse en la famosa ética protestante del trabajo, que llevó a que países empezaran a prosperar, chicos. Pero no porque enseñaban la prosperidad, sino porque enseñaban, o sea, dejaron de satanizar el trabajo manual y demás, sino que empezaron a enseñar que era una forma de servicio a Dios y que debías de ser que debías ser austero en tus gastos, que debías de administrar bien y ser generoso. Y eso llevó a que los países protestantes empezaran a enriquecerse, pero no por la enseñanza de la prosperidad, sino la enseñanza de lo que produce la prosperidad, ¿sale? Que es el arduo trabajo y la buena gestión. No fue sino hasta el siglo pasado que este enfoque empezó a tomar forma con figuras con predicadores como Kenyon, que combinaba ideas del nuevo pensamiento con doctrinas cristianas, dando lugar a lo que sería más tarde como el movimiento de la palabra de fe. No sé si lo han llegado a escuchar. Sí, palabra de fe. Sin embargo, el evangelio de la prosperidad empezó a cobrar mayor fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Estados Unidos, donde se vinculó con el éxito cultural y la abundancia material. Fíjate, fue hasta mediados del siglo pasado, chicos, después de la Segunda Guerra Mundial, y coincide, casualmente, con
el auge económico que Estados Unidos empezó a tener. ¿Sí? Fue a partir de los 50, 60 que predicadores como Oral Roberts, Kenneth Hagin, popularizaron la idea de que la fe podía garantizar la salud, la riqueza y el bienestar en esta vida. Y no solo en la vida eterna, sino en esta vida, chicos. O sea, que puedes tener tu mejor vida ahora. De hecho, hay un título del libro de Joel Austin que te asegura eso. Tu mejor vida ahora. Pero la problemática es que si tu mejor vida es ahora, piensa en las implicaciones. Imagínate, si tu mejor vida es ahora, significa que tu peor vida va a ser después. Sí. Entonces, con el auge, este movimiento, se empezó a popularizar con el auge de la televisión y los medios de comunicación, eh, por medio del cual se empezó a extender este mensaje rápidamente y llegó a influir a muchas iglesias evangélicas en América Latina y en otras partes del mundo. Canales cristianos con predicadores de la prosperidad fue lo que empezaron a sembrar en iglesias en general, chicos. Tenías en los 90s y el 2000 en el canal de Enlace, ¿alguien lo llegó a tener? Sí. Sí, Enlace, claro. Y había muchos más en Estados Unidos, pero era de que las maratónicas, de que si hablabas, sembrabas y te prometía prosperidad económica y si orabas pedías oraciones para bendición, ¿sí? De hecho, tenemos exponentes muy famosos del Evangelio de la Prosperidad. Uno era, fíjate, cuando hablo de exponentes no significa que todo lo que predicaban era malo, chicos. Dios en medio de esta decisión, acuérdense, Dios nos utiliza a pesar de detalles periféricos, ¿sí? Tenían lo crucial, ¿sí? Dentro de su predicación. Y Dios utilizaba a muchos de estos predicadores. De hecho, uno de ellos fue uno de mis mentores. Tienes, por ejemplo, a Oral Roberts, Kenneth Hagin, Miles Monroe. Miles Monroe fue uno de los predicadores más influyentes en mi vida, chicos. Joel Austin, Kenneth Copeland, Creflo Dollar, Kenneth T.D. Jakes, Benny Hinn, ¿sí? De hecho, Benny Hinn fue hace como que 1 o 2 años que se retractó del Evangelio de la Prosperidad. Dijo, ¿sabes qué? Pidió disculpas, dijo, no, perdonen por eso, no está correcto. También está la predicadora, que no la incluí, Joyce Meyer, ¿sí? También, creo que si me recuerdo, también se retractó de esa enseñanza. Y en México también tenemos predicadores aquí famosos como la iglesia de CSI, Richard Hayes, y varios predicadores de también la iglesia Castillo de Rey, chicos. Sí. Y del cielo y demás. Hay varios. Te les digo que es un mensaje que se enseña, que es muy común dentro de las iglesias cristianas en América Latina, que son de tinte carismático, pentecostés, y que tienden a la iglesia, al asunto de la prosperidad. De hecho, si vas a la iglesia de CSI, te reciben y te dan un pequeño folletito, un librito, con ejercicios espirituales, creo que son por 21 días o algo así, donde para asegurar tu bendición y tu éxito económico. O sea, llegas y es directo, órale, te inyectan ahí el mensaje. Te lo dan en la bienvenida. Te lo dan en la bienvenida. Si está muy interesante, dices eso. Sí, así, chicos, está. Perdón, eso es reciente. Esto es reciente, así es. Antes no lo daban, no había recursos para eso. Sí, pero es parte de, chicos. Y nótese que Dios aún así utiliza esos ministerios, pero tienen ese tipo de desviaciones. Acuérdense esto, ¿sí? Y obviamente también tenemos exponentes en contra de este movimiento de la prosperidad. Tienes a predicadores muy rudos en ese sentido, como Paul Washer, obviamente. Sí, Francis Chan, David Wilkerson, David Hunt, entre otros, sí, que arremeten en contra de este tipo de mensajes. Pero, oye, ¿cómo es que pueden enseñar ese tipo de mensaje? ¿Sí? Vimos que es de reciente creación, chicos. Pero pues obviamente para poder enseñar este mensaje, que la gente lo pueda aceptar, tienes que usar la Biblia. Pero tienes que usarla mal. ¿Sí? Es decir, tienes que presentar ciertos pasajes violando ciertas reglas de interpretación. Tienes que presentar pasajes descontextualizando el texto
O tienes que presentar algunos pasajes y ocultando otros pasajes que arrojan luz a la interpretación que estás dando. A la de Satanás, así como de, oye, tírate porque escrito está, ¿sí? Yo enviaré mis ángeles para que te carguen y te pesquen si tropiezas. Y Jesús le contesta, sí, pero este otro pasaje te menciona que no es así como se debe aplicar este pasaje. Y el Señor enseñaba cómo debes de considerar todo el texto bíblico para llegar a la conclusión correcta. Bueno, lo que haces para llegar a una conclusión equivocada es, presentas un texto, ¿sí?, que apoyan tu postura, pero ignoras y escondes los demás textos que contradicen tu postura, chicos. Y eso es trampa, ¿sí? O sea, no puede, porque el texto, la Biblia, chicos, no puede ser quebrantada. Es decir, no puedes quitar pasajes de la Biblia. Viene ahí, ahora tienes que utilizarlo, ese texto incómodo para tu interpretación, tienes que utilizarlo para arrojar la conclusión correcta. No puedes deshacerte de ello, no puedes arrancar ese pasaje, no puedes esconderlo, ¿sí? Jesús enseñó que la escritura no puede ser quebrantada en ese sentido, ¿sale? De hecho, en el taller de formación pastoral y el cómo escuchar la voz de Dios, hablamos de los principios bíblicos para la interpretación. Si te gustaría profundizar en eso, ahí hablamos acerca de eso. ¿Pero qué pasajes enseñan para eso, chicos? Te enseñan pasajes de las promesas de Dios a Israel por su obediencia. Es uno de los pasajes típicos que se utiliza. Famoso Deuteronomio 28, del 1 al 14. Y son pasajes de bendición. Y dices, oye, si obedeces tus mandamientos, déjame, se los leo. Está bien padre. Dan ganas de que fuera para ti. Dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. La canasta de tu fruta y tus paneras serán benditas. Donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas. Llenarás tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados de ti. El Señor te dará prosperidad en toda la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. Y el Señor enviará lluvias en tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedir prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandamientos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni le rindas culto. Fíjate, palabras de bendición donde te prometen, ¿qué te promete? Prosperidad, bendición en todo, ¿sí? Está muy padre, ¿no? Amén. Lo apropio, me lo declaro y demás, ¿sí? Josué 1:8 también lo dice, que recita siempre el libro de la ley, medita en él día de noche, cumple con cuidado todo lo que está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Está. Entonces, si me convierto, sigo la Biblia, me va a prosperar. Palabras de bendición de Deuteronomio 28, Josué 1:8 habla acerca de eso, Salmo 128 del 1 al 2 dice, dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, dice, lo que ganes con tus manos, eso comerás, gozarás de dicha y prosperidad, si temo al Señor. Órale, está muy bien el business, ¿no? Entonces, utilizan esa promesa. Ahorita vamos a ver qué onda con eso, la interpretación correcta, pero quiero darles qué pasajes se utilizan típicamente para eso. También utilizan el pasaje de las promesas de Dios por sus diezmos, chicos. Malaquías 3:10 dice, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Prueben en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Está buena, es la buena.
Chicos, a partir de ahora, diezmamos. Órale. Sí. Acuérdense que el diezmo correcto es el diezmo voluntario, el que tú estableces por criterio y convicción personal. También las promesas de provisión por ser generosos que menciona la Biblia. Sí. Dice Filipenses 4, del 18 al 19, que dice Pablo, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 9, 8 también dice que Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. El pasaje que también se utiliza mucho es 3 Juan 1, 2, que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Está, prosperidad económica, ¿sí? También hablan de las promesas de riquezas por la obra de Jesús. Dice que 2 Corintios 8, 9, que ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Ahí está. Él se hizo pobre para que tú no experimentes pobreza, sino que seas rico. Clarísimo. Clarísimo, ¿sí? Clarísimo si ignoras todos los demás pasajes. ¿Sí? Acuérdense. Texto fuera de contexto te lleva a una mala interpretación de la Biblia. Y la Biblia se tiene que interpretar de acuerdo al texto, al contexto inmediato, y también el contexto de toda la Biblia, chicos. ¿Sale? De hecho, también Marcos 10, del 29 al 30, que dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y del Evangelio haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más en este tiempo. Está. En este tiempo ahorita, no tengo que esperarme y 100 veces más y voy a ser rico. Sí. Dice, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones. Sí. Y en la edad venidera la vida eterna. De hecho, este pasaje también lo cita Mateo, pero Mateo te hace ver que esa prosperidad va a ser en el milenio. Aquí te lo dice antes, porque ¿cuál es la correcta? Ambos, chicos. Sí. Acuérdate que la inspiración no solamente viene en la redacción, sino también hay ciertas modificaciones porque Dios quiere enseñar ambas cosas. Y lo que el Señor le enseña aquí la prosperidad, chicos, más haciendo un pequeño paréntesis, es porque cuando llegas a Cristo y dejas todo eso para servirle al Señor, se te abren las puertas de casas de multitud de hermanos, a donde quiera que vas, ¿sí? Se te abren las puertas y llega la provisión necesaria por medio del cuerpo de Cristo, chicos. Recibes 100 veces más por medio de esa provisión que se te da para poder hacer la obra de Dios, porque has dejado todo eso para servir a Cristo. Pero bueno, se cierran paréntesis. También se mencionan, chicos, todos los personajes de la Biblia que fueron prosperados. Abraham, la Biblia dice que fue muy rico. ¿Sí? Isaac, dice la Biblia que sembró en tiempo de crisis y cosechó al 100 por uno. ¡Órale! ¿Sí? ¿Cuántos no quieren la bendición de Isaac? Jacob también dice que tenía grandes riquezas. José, él llegó a ser, fue el salvador de Egipto, del mundo conocido, chicos, en donde Dios lo enriqueció y lo llegó a posicionar en lugares de prominencia, riqueza tremenda, chicos. Sí. David también dice la Biblia que Dios no solamente lo hizo famoso, también sí lo hizo rico, no tan rico como su hijo Salomón, que también fue rico cual ningún otro, chicos. El Señor, ¿se acuerdan que le pidió a Salomón que le preguntó qué quería, sí, que pidiera algo y Salomón pidió mujeres y qué más? Y más mujeres. Ay, más mujeres. No, chicos, pidió sabiduría de Dios, le dio todo lo demás. Dijo, por cuanto pediste sabiduría, te voy a ser famoso y rico. Órale, sí, y lo hizo muy rico. El libro de Primera Reyes habla de la riqueza de Salomón y era inigualable a la de los reyes en ese tiempo, chicos. También ves, no solamente Salomón, que Dios lo enriqueció, también tienes a Job. Era muy rico, vino la prueba, fue muy pobre, y luego dice que Dios le dio lo doble de lo que tenía, o sea, le hizo todavía aún más rico. ¿Sí? Y muchos están esperando de que, ay, nada más que pase esta prueba para que el Señor me dé lo doble. Si ya me estabas probando como Job, Señor, dame todo. Toda la bendición. Entonces, dicen eso, sí, pasajes de la Biblia, y también la tesis de que Jesús no fue pobre, sino rico. Dije, ¿verdad?
Rico, ¿por qué? Porque dicen que Jesús recibió regalos muy caros. ¿Sí? Los reyes magos que ofrecieron oro, incienso y mirra. Y dices, oye, está. Con eso le dio el dinero para vivir una vida en opulencia. Acá toda la familia se iba de vacaciones a Egipto, regresaba. La verdad es que no hay evidencia de que estos regalos hicieran a Jesús rico. Es muy imposible que José y María usaran esos recursos para huir a Egipto y también para ayudar a mantener a toda la familia, porque Jesús no fue hijo único. Tuvo más hermanos y todos comían. Entonces, tienes eso. También decían que Jesús se vestía con ropa muy cara, porque se menciona que la túnica de Jesús, cuando estaban repartiendo las ropas de Jesús, que era una túnica de una sola pieza, y algunos interpretan como una prenda muy costosa, cuando esto solamente puede indicarte, esto solamente te indica que era una prenda de calidad, pero no necesariamente que Jesús haya sido rico, chicos. ¿Sí? También te decían que Jesús, oye, era tan rico que tenía tesorero. O sea, ¿quién de aquí tiene tesorero? Pa tesorero que tenía. Sí, bien, doctor. Pero la verdad es que esto no implica que fuera rico. Judas, quien manejaba el dinero, incluso robaba de la bolsa común que manejaban. ¿Sí? La verdad es que se le quiere tesorero porque si hay algo de recursos, chicos, ¿sí? Es normal que se dedique o que se asigne aquí a alguien a que maneje ese dinero. De hecho, aquí en Minas tenemos tesorero y no, y no es señal de riqueza, chicos. Entonces, eso de asumir que porque tienes tesorero es señal de riqueza está mal, y menos cuando te encuentras a Jesús, episodios donde Jesús no tenía ni siquiera para pagar los impuestos. No era como que, sí, saca de la bolsa del tesorero y que pague. Tuvo que mandar a Pedro a pescar un pescado para conseguir el dinero porque no tenía la bolsa del dinero, chicos. En otro episodio estaban los discípulos pepenando los granos porque no tenían para el lunch, chicos. Sí. Sí. También menciona que Jesús era rico porque recibía grandes ofrendas de gente rica, porque ya es que dice que en Lucas 8, del 2 al 3, que mujeres influyentes como Juana, que era esposa de un alto funcionario, pues apoyaba el ministerio de Jesús. Entonces asumen, ¿sí?, que pues recibía Jesús grandes cantidades, ¿sí? Pero la verdad es que no se menciona cuantiosas eran las ofrendas que recibía. Además de esto sugiere un apoyo externo más que riqueza propia. O sea, que tenían que mantener o apoyar a Jesús porque no tenía riqueza propia, chicos. Eso no denota. También menciona que Jesús nunca presentó escasez, ¿sí? Se argumenta que Jesús nunca pidió dinero prestado ni mostró señales de pobreza extrema, sino que tenía acceso a recursos cuando lo necesitaba. Pero la verdad es que Jesús tenía lo necesario, pero vivía al día dependiendo continuamente de Dios, chicos. Vivía al día, chicos. ¿Sí? Dependiendo continuamente de la provisión de Dios, y una provisión que Dios le daba básica para lo necesario, chicos. En lugar de acumular riqueza. Y uno entendería a rico como alguien que tiene riqueza material acumulada, y Jesús no tenía eso, chicos. Se mantenía al día. La provisión necesaria conforme va llegando, chicos. ¿Sí? También se dice que tenía casa junto al mar. Recuerdo que que tenía casa junto al mar. Dice, ¿quién tiene casa junto al mar? Porque era un lugar de hospedaje regular que Jesús tenía, que era la casa de Pedro, ¿sí?, en Capernaum. Pero eso no implica que tuviera propiedades propias, chicos. Muchas veces Jesús dependió de la hospitalidad de otras personas, como el caso de Marta, María y Lázaro, que lo hospedaban, ¿sí?, y demás, pero no significa que era de él. Era básicamente invitado y hospedado ahí, pero no era suyo, ¿sí? También se dice que era rico porque lo bañaban con perfume caro. Como si lo hiciera todos los días, chicos. Bien torcido, sí. Dice ahí que entrando en Betania, en la casa de Simón, que había tenido una enfermedad en su piel, se acercó a una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Era tan caro que dice que era el valor de un año de salario. Imagínate. Entonces Jesús lo mejor y la alta calidad, además,
como si lo hiciera siempre, chicos. Pero la verdad es que fue un episodio, no algo que Jesús hiciera de continuo, y fue preparación para su muerte. Sí, dice que Jesús fue ungido para su sepulcro. También dice que fue rico porque fue sepultado con los ricos. Sí, como dice Isaías 53:9. Pero fue prestado y no fue comprado por él, chicos. Sí, o sea, si se cuenta, puros pasajes y argumentos, pero tienes que torcer la Biblia para poder argumentar y enseñar algo que no es fidedigno. La verdad es que la cruda realidad, chicos, en cuanto a estos puntos, vamos a irnos uno por uno, ¿sí? En cuanto a los diezmo, no aplica porque el diezmo obligatorio no aplica en el Nuevo Testamento. ¿Sí? En la cuarta que en la cruz Cristo cumplió la ley por nosotros muriendo en su lugar. ¿Sí? Dice Romanos 7:4 que asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo a fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Morimos a la ley. ¿Por qué morimos a la ley? Porque el veredicto, o sea, la sentencia que tú y yo teníamos con respecto a la ley era muerte, chicos. Y la única forma de satisfacer la ley, de cumplir la ley, es muriendo. No obedeciéndola, muriendo, porque ya la desobedecimos. Y al desobedecerla, el veredicto de la ley es muerte. Y Jesús murió nuestra muerte. Morimos juntamente con Cristo. ¿Sí? Y al morir con Cristo, dice la Biblia en Romanos capítulo 7, que ya dice que la ley no se enseñorea sobre los muertos. Es decir, ya morimos también la ley, chicos. ¿Sale? Por eso dice Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Entonces, ¿bajo qué leyes nos sometemos, chicos? Nos sometemos bajo la ley del Nuevo Testamento. ¿Sí? La ley del Nuevo Testamento son que se conocen como los mandatos de Cristo, que no todos son nuevos. Hay mandatos del Antiguo Testamento que se ratifican en el Nuevo Testamento. Sí, que se ratifican en el Nuevo Testamento. Hechos 15 nos habla de un mandamiento para el pueblo, nos habla de los mandamientos para el pueblo judío que no se ratifican en el nuevo pacto, como el sábado, los diezmos y demás. O sea, no es un mandamiento que se ratifica. Y tampoco se ratifica el mandamiento para la manutención del templo, los levitas y los sacerdotes, porque es un mandamiento del diezmo para eso, para la manutención de los levitas, el templo y los demás, chicos. Y puesto que el templo estaba en pie en la iglesia primitiva, era imposible que los apóstoles pidieran el diezmo para la iglesia, y mucho menos usando pasajes del Antiguo Testamento como Malaquías. Imagínate los apóstoles pidiendo el diezmo cuando el templo estaba vigente. Y chicos, ya no en el templo, ¿sí? Ahora aquí el diezmo en la iglesia. Ahí sí, chicos, ahí sí los mataban. Si ya de por sí los tenían entre ceja y ceja por tener ahí, predicar a Cristo. Imagínate si les quitaban los recursos al templo. Ahí sí, corten la cabeza, chicos. Pero hay gente que dice que Jesús afirmó la práctica del diezmo en Mateo 23:23. Pero acuérdense que Jesús afirmó la ley durante toda su vida porque la ley no fue satisfecha, no fue cumplida, sino ¿hasta cuándo? Hasta que Jesús murió, chicos. Hasta que Jesús murió, la ley quedó cumplida, satisfecha. No abrogada, sino cumplida. Jesús vino a cumplir la ley. Es decir, las justas demandas de la ley fueron cumplidas ahí. Ahí la ley nos mató, chicos, en Cristo. ¿Sí? Tienen también el ejemplo de que en Abraham y Jacob también, pues ellos diezmaban. ¿Sí? Pero eso, si acaso te sirve como ejemplo como un porcentaje de lo que tú puedes escoger para ofrecer, para ofrendar al servicio para Dios, pero no como un mandamiento. Y aparte, Abraham lo hizo sobre el botín de guerra, no sobre todos sus bienes. ¿Sale? Y una vez. Sí, tú lo puedes utilizar como parámetro, porque si se utiliza el diezmo, Jacob también prometió el diezmo de todos sus bienes, pero lo puedes utilizar como parámetro, no como un mandato, no puedes utilizar eso como excusa. Entonces, el diezmo obligatorio no se da, y como ese mandato era para manutención de los levitas, del sacerdocio y demás, no es algo que aplique para nosotros, chicos. Sí, por todas esas razones. Entonces, si tú das el diezmo, no se te puede prometer la prosperidad que viene en Malaquías 3. Sí, sí.
Sin embargo, sí hay promesas de Dios por la prosperidad, por la generosidad, chicos. Por la generosidad sí hay promesas. De hecho, lo vimos a detalle en el tema de finanzas eclesiásticas. La promesa que nos da el Señor, como en Filipenses 4, del 18 al 19, 2 Corintios 8, 14, Proverbios 19, 17, nos habla de que si eres generoso, el Señor va a suplirte, promete suplirte, dice, lo necesario. Lo necesario. Yo quiero lo necesario. Y la Biblia menciona que también en 2 Corintios 9, del 7 al 9, 2 Corintios 10, 10, nos dice que la provisión va a venir para suplir lo necesario y también con sobrante para que tú seas generoso. Es decir, si hay una promesa para la persona generosa, chicos. Y los generosos decimos, amén. A ver, chicos. A ver. Sí. Sí, va a haber lo necesario. La Biblia promete que, dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Es decir, generoso se le promete la bendición para suplir sus necesidades y un sobrante para bendecir a otros. Proverbios 22:8 dice que Dios bendice a la persona que da con alegría. ¿Sí? También Proverbios 11:25 dice que el generoso prosperará. Proverbios 22:9 dice que el generoso será bendecido. ¿Sí? Y hay muchas promesas para los generosos y maldición para los tacaños, chicos. Pero cuando hablamos de el estándar que uno a veces tiene pensado en ese sentido, es, te promete provisión para lo necesario y un sobrante para ser generoso. La cuestión aquí es lo necesario. ¿Qué es lo necesario de acuerdo a la Biblia? No son tus viajes de vacaciones, no son tus lujos de carros. Sí. Eso es que eso, Señor, es necesario. Dice 1 Timoteo 6, de 6 al 8, la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. Entonces, cuando ves el estándar de lo necesario para Dios, es como que el estándar es muy básico, chicos. Es muy básico, ¿sí? De hecho, no incluye todas esas cuestiones así como para los deleites y placer. Dice Santiago 4, del 2 al 3, a los que estaban esperando eso. Dice, si ustedes desean algo y no lo tienen, entonces matan. Y si arden de envidia, no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden, y cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Es decir, no incluye lo necesario los placeres, chicos. Entonces el viaje al crucero, no, chicos, puede venir, pero no es para lo cual viene, es la provisión que Dios da. La provisión es para lo necesario, lo básico, ¿sale? Pero para las personas que no tienen contentamiento, las avariciosas, la provisión que Dios envíe, cualquiera que sea, nunca va a ser suficiente, chicos, porque siempre están deseando mal, porque codician las cosas de este mundo, ¿sí? Su corazón es un corazón idólatra. Entonces tenemos que sí, hay una promesa para ser generoso, pero se dan cuenta que el estándar que Dios pone para suplirte para lo necesario es muy básico, chicos. No viene lleno de opulencia, ¿sale? Es lo necesario y un sobrante. ¿Para qué? Para tus placeres, no, para que seas generoso. ¿Vamos bien? Y por otro lado, las promesas de prosperidad por la obediencia, chicos, eran para Israel y no para la iglesia. Chan, 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 chan. Ok, chicos, nos hacemos judíos. A ver, chicos, tienes que entender que hay una diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia, diferencia que por no distinguirla, hemos distorsionado pasajes de la Biblia y mal aplicado un montón de pasajes, chicos. ¿Por qué? El pueblo de Israel, chicos, nace del pacto de Sinaí y surge de la sangre de animales, mientras que la iglesia surge del pacto celebrado con la sangre de Jesús. Son dos pactos, ¿sale? Israel se rige bajo la ley que es el Torah, la iglesia bajo la ley de Cristo. Israel tiene el sacerdocio levita, la iglesia el sacerdocio de Melquisedec.
E Israel tiene la redención, son redimidos de la esclavitud de Faraón. Nosotros somos redimidos de la esclavitud de Satanás, chicos. ¿Sí? Israel es la esposa del Padre, dice Ezequiel capítulo 6. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Sí? Fíjate bien en esto, que Jesús, ¿dónde nació? ¿Nació como parte del pueblo de Dios, sí o no? Fíjate, somos un... Y Cristo, ¿sí? Juntamente con el pueblo de Israel, es esposa del Padre, chicos. ¿Sí? Porque Él nació dentro del pueblo de Israel. Pero Cristo tiene una esposa. ¿Sí? Es algo así como tú, chicos. Los varones casados. Tú eres la esposa de Cristo. ¿Sale? Pero tú tienes una esposa. Lo mismo pasa con Cristo. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Ok. También son, pero el pueblo de Israel, chicos, quiero que entiendan esto. Fue llamado a tomar posesión de un territorio y establecer una teocracia para cosechar todas las bendiciones prometidas por Dios y así convertirse en una nación que sea de gloria y esplendor de Dios ante toda la nación. Fíjate. Dios los saca del pueblo de esclavitud, los convierte en una nación y los lleva a conquistar una tierra, chicos, para que establezcan ahí una teocracia. ¿Vamos bien? Y el propósito de establecer ese gobierno de Dios, esa teocracia, era para que al implementar las leyes de Dios, chicos, pudieran recibir todas las bendiciones prometidas por esa teocracia, por esas leyes, chicos, para así convertirse en una gran nación y ser testimonio de todas las naciones. Entonces, la obediencia a esas leyes, chicos, era necesaria para recibir esas bendiciones, era parte del propósito, para que Dios los pudiera presumir ante todas las naciones. ¿Sí? La iglesia, ¿somos llamados a conquistar un territorio? Somos llamados a dispersarnos por todas las naciones para ser testigos de Jesús y de su mensaje. No conquistar un territorio, sino ir ¿a qué? A todas las naciones. Mientras que soportamos la oposición de este mundo, como enseña Juan capítulo 15 o 1 Pedro capítulo 3, y mientras vivimos como extranjeros aguardando la venida de nuestro Señor Jesús. Es muy diferente, chicos. La iglesia tiene un propósito evangelístico, misionero. Es decir, mientras que en el Antiguo Testamento, chicos, la iglesia de Israel tiene como propósito establecer el gobierno de Dios y de una forma muy rígida, ¿sí? Para poder evitar cualquier desobediencia que pudiera robar las bendiciones de Dios. Aquí no, chicos. Aquí el propósito es evangelístico. Aquí aguantamos al pecador, aunque traiga maldición y robe las bendiciones. ¿Por qué? Porque queremos salvar al pecador. El propósito de Israel era recibir las bendiciones para que posicionarse como una nación que Dios pudiera presumir. Nosotros tenemos que aguantar al pecador y orar por él y más, y soportar que afecte trayendo maldición, chicos, porque el propósito es ganar al pecador, no recibir las bendiciones, chicos, ahorita. Y es aquí donde se convierte lo que dice Jesús, de que todo lo soporto por amor a los que han de ser salvos, chicos. Y dices, oye, entonces hay maldición. ¿Te acuerdas cuando dimos el tema de consecuencias sistémicas? Desobediencia a otras personas y demás te van a afectar, ¿sí? Y vas a heredar maldición y vas a recibir efectos de injusticia y maldición por lo que hacen otras personas, chicos. En el pueblo de Israel era, por eso, cero tolerancia, chicos. ¿Qué le hacían a los que practicaban la idolatría? Cuello. ¿Ocultismo? Cuello. ¿Desobediencia a los padres? Cuello. ¿Por qué, chicos? Era porque el propósito era proteger la obediencia de toda nación para que nada robara las bendiciones. Y ahorita, chicos, al desobediente, gracia y perdón. Y orar por ellos. ¿Va a traer consecuencias? Sí. Pero lo soportamos. Cuando venga el milenio, chicos, ahí se restablece el propósito de Dios de establecer el gobierno de Dios para volver a traer las bendiciones prometidas al reino mesiánico. Ahí por eso va a haber otra vez cero tolerancia. ¿Vamos bien? Por eso, ante esta diferencia, chicos, tú tienes que, de acuerdo a Deuteronomio 28:64,
La diáspora para el pueblo de Israel era una señal de maldición. Si eran dispersados, era señal de que estaban malditos por su desobediencia, chicos. A la iglesia, la diáspora es ordenada. Vayan por todas las naciones y prediquen el evangelio. Tómala. Para el pueblo de Israel, en Deuteronomio 28, la prosperidad económica era una señal de bendición. Para la iglesia, Mateo capítulo 19, versículo 23, la prosperidad económica nos advierte que puede ser un obstáculo para entrar en el reino de Dios. Para el pueblo de Israel, la pobreza es señal de maldición de acuerdo a Deuteronomio 28, del 20, versículo 20 y versículo... Sorry. Y versículo 20 y versículo del 30 al 31. Para el pueblo de Israel, la pobreza es señal de maldición. Para la iglesia, chicos, la pobreza es, de acuerdo a Hebreos 10, 34, Mateo 19, 21, Hechos 3, 6, es algo que debes estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Fíjate. Es algo que debes estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Es lo que se nos advierte. Dice que para el pueblo de Israel, la escasez, la opresión, el sufrimiento es señal de juicio y maldición, de acuerdo a Deuteronomio 28, el 25, 29. Para la iglesia, la escasez, la opresión y sufrimiento es un privilegio y un honor por la causa de Cristo. De acuerdo a Romanos 8, 1 Corintios capítulo 4. El ser llevado como ovejas al matadero era, de acuerdo a Deuteronomio 28, del 25 al 26, era señal de maldición. De acuerdo para la iglesia, de acuerdo a Romanos 8, 36, llevados como ovejas al matadero, un precio dispuesto a pagar por la causa de Cristo. ¿Te das cuenta, chicos? Por eso no puedo aplicar las bendiciones de Deuteronomio capítulo 28 a la iglesia. Porque a la iglesia parecía que se nos están dando todas las maldiciones. ¿Vamos captando? Se nos trata como, dice Pablo, que se nos trata como ovejas llevadas al matadero. Y dices, ¿qué onda? Oye, veo Deuteronomio 28 y eso es señal de maldición. La persecución para el pueblo de Israel, en Deuteronomio 28, 25, es señal de maldición. Para la iglesia, en Mateo 24, 9, sello del verdadero discípulo, chicos, la persecución. Sufrir por justicia para el pueblo de Israel era una anomalía. Para la iglesia, sufrir por justicia es una normalidad, chicos. Para el pueblo de Israel también la lucha era física contra las naciones paganas. Para la iglesia la lucha es espiritual. Para el pueblo de Israel, dominar a sus enemigos era una promesa de Dios. Deuteronomio 28, 7. Para nosotros, chicos, se nos ordena amar y servir a nuestros enemigos, no dominarlos. Para el pueblo de Israel, su paz era circunstancial de sus enemigos físicos. Para la iglesia, la paz es interna, espiritual. Para el pueblo de Israel, chicos, su misión era conquistar la tierra para establecer el gobierno de Dios y así manifestar la gloria de Dios y su esplendor. Para nosotros, la iglesia, nuestra misión es llevar el mensaje y ser discípulos a todas las naciones. Sí. Para el pueblo de Israel, su victoria es física. Para la iglesia, espiritual. Para el pueblo de Israel, la tierra era algo que poseer y obtener y desarrollar. Para nosotros, la tierra es algo a lo cual no deberíamos de aferrarnos. Sí. Para el pueblo de Israel, la obediencia desata bendiciones materiales. Para nosotros, la obediencia para la iglesia asegura persecución. Dice que todo el que quiera vivir piadosamente de Cristo, ¿qué? ¿Va a pasar? Va a padecer persecución. Israel, chicos, y es ahí donde dices, caray, entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Sí se dan cuenta cómo no aplica las promesas de bendición de Israel a la iglesia a la luz del Nuevo Testamento? A Israel entonces se le prometen todas las bendiciones y a nosotros todas las maldiciones. Mira, déjame aclararte esto, chicos. Bendición, para nosotros la bendición es nuestra relación con Cristo y estar en la voluntad de Dios. Sí. Dice Romanos 8:28. Por estar en Cristo, chicos, y en su voluntad, dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, aunque haya pobreza, aunque haya persecución, aunque haya todo eso, es que para bendición
de acuerdo al propósito de Dios, ¿sí o no? Es una bendición, chicos, que te dice que abarca todo. Es decir, aunque tenga cara fea, la circunstancia que estés pasando, es para tu bendición. Estás dentro de la bendición de Dios. ¿Vamos bien, chicos? Pero, embargo, chicos, tú puedes tener toda bendición material, pero sin Cristo es para maldición, chicos. Puedes dominar sobre enemigos, ser económicamente próspero, conquistar la tierra, pero sin Cristo es para maldición. De hecho, Romanos 11:9 dice, David dijo, que su mesa de abundancia se convierte en una trampa, en un engaño que los lleva a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Que sus bendiciones los hagan tropezar, que su mesa de abundancia sea un engaño para ellos. ¡Qué grueso! Porque, chicos, ahora que estamos en Cristo, sabemos que nuestra verdadera bendición no está en los bienes materiales, no está en nuestra circunstancia, está en que tenemos aquí a Cristo. Pablo decía que todo lo tomo como pérdida con el grandioso valor de tener a Cristo, chicos. Entonces tenemos que esas promesas dadas al pueblo de Israel están fuera de contexto, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado con lo que prometemos. En nuestra prédica muchas veces prometemos cosas que corresponden a Israel dentro de un contexto e ignoramos los sacrificios que la iglesia se nos advierte que debemos estar dispuestos a sufrir en esta era, chicos. ¿Sí? Filipenses 1:29 dice que a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Esto es algo que nunca verías en el Antiguo Testamento. ¿Cómo ya? O sea, nunca se le dice al pueblo de Israel, dice, vas a sufrir por causa de justicia. No, se le dice, te va a ir bien, si obedeces va a estar todo chido, todo padre, ¿sale? Aquí a nosotros, que completas los sacrificios de Cristo. Dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Se nos habla de las tribulaciones y se nos advierte esas tribulaciones, chicos. Por eso la función de los líderes de la iglesia es discipularte para que aprendas a ser feliz en cualquiera que sea tu circunstancia, sea que prosperes o que pases situaciones difíciles. También para que no te vengan cosas malas por tu ignorancia y tu pecado. Y para que no, cuando vengan por causa del evangelio, puedas sufrir esas circunstancias adversas victoriosamente, chicos. O sea, si vas a sufrir, que no sea por tu pecado. Y si sufres por la causa de Cristo, que lo puedas soportar. ¿Sí? Y que estás enteramente preparado para toda buena obra. Esta es parte del trabajo de los líderes. La función de los líderes de la iglesia, entonces, es discipularte para esto. Y entonces, ¿no son también para nosotros las promesas dadas al pueblo de Israel, chicos? ¿No son para nosotros? ¿Sí o no? Sí, sí. Dice Romanos 11:17 que algunas ramas del árbol de Abraham y algunos de los pueblos de Israel han sido arrancadas y ustedes, los gentiles, que eran de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz y del olivo especial de Dios. Somos injertados en el pueblo de Israel, chicos. Y somos, dice que la Biblia, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Pero no ahora, chicos. Segunda Corintios 4:17 dice que, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, está acumulando un peso de gloria para ser cobrable, ¿cuándo? Cuando venga Cristo, chicos. Sí. Va a terminar tu gloria, tu esplendor, tu riqueza en el reino milenario de Cristo y por toda la eternidad. Jesús prometió riquezas, sí, pero con tribulaciones, como ya hemos leído. Sí. Dice, también prometió, pero también hay que aclarar que las promesas dadas a Israel, chicos, las promesas de Deuteronomio 28, jamás han cumplido por completo. Siempre han sido parciales. ¿Por qué, chicos? Porque la obediencia de Israel y su liderazgo nunca ha sido perfecta, chicos. ¿Sí? Ni aun cuando llegó Salomón a todo su esplendor y demás, habían conquistado toda la tierra prometida. Imagínate, ni siquiera eso. Sí, todavía filisteos ahí. Los filisteos desaparecieron hasta que vino Babilonia y arrasó con ellos, imagínate.
Jamás ha cumplido, chicos. Porque la plenitud de las promesas para Israel se cumplirán en el milenio a través de Cristo y de la iglesia. A través de Cristo y la iglesia. Dice, la Biblia nos enseña en Apocalipsis 19, del 14 al 16, que vamos a ser la élite gobernante que va a salvar a Israel. Vamos a venir con Cristo para salvar al pueblo de Israel, chicos. Y vamos a establecer la justicia y el orden que va a traer la bendición prometida a un Israel arrepentido y convertido, y sobre un mundo librado del dominio de Satanás. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 5:10 que nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos, ¿dónde? ¿En el cielo? Sobre la tierra, chicos. Vamos a reinar sobre la tierra. Todas esas promesas dadas al pueblo de Israel se van a cumplir por medio de Cristo y la iglesia, por medio del gobierno que va a ejercer Cristo y la iglesia sobre la tierra, chicos. Sí. Por eso dice Apocalipsis 2, del 26 al 28, que yo les daré autoridad sobre las naciones y las gobernarán con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre. Esto es una promesa para quién, chicos? Para nosotros. Entonces, sí, chicos, todas esas promesas de bendición son para ti, pero no ahorita. ¿Cuándo? Para el milenio. Ahí sí son garantizadas, chicos. ¿Sale? Entonces ahorita, como no son preparadas para ti, ahorita se te promete es que esperes con paciencia. Fuimos llamados a esperanza. Entonces, por eso la Biblia sí muestra casos de pobres en el Nuevo Testamento, chicos. Tienes en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, ¿era rico? Dice Mateo 3:4 que Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre, chicos. Ahí tienes a Juan persiguiendo los saltamontes, chicos. Para su comida, chicos. ¿Te imaginas? Él nada más abrió la boca y cayó. Tienes también a Jesús. La Biblia dice claramente que Él se hizo pobre, chicos. Dice, 2 Corintios 8:9, dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico. ¿Dónde era rico? En el cielo. Y por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Se hizo pobre, dice la Biblia. Sí. ¿Por qué? La Biblia dice en Mateo 8:20 que no tenía casa propia. Jesús decía, los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Todo era prestado, chicos. Lo hospedaban en lugares, no tenía algo propio. Tampoco tenía para comprarse un caballo. Y el burrito que tenía era prestado. No fue como que, a ver, mandó a sus discípulos, llévate este fajo de billetes y compra el burro, hombre, y dale extra ahí. No, dice, díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo va a devolver. De hecho, tan así que Dios tenía que proveer milagrosamente porque no tenía riquezas, chicos. Cuando, dice en Juan 6, del 5 al 6, dice, enseguida Jesús vio que una gran multitud y venía a su encuentro dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Le preguntó Jesús a Felipe. Dice, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Pregunta, chicos, ¿tenían el dinero? No tenían, chicos. Por eso Dios tenía que hacer ¿qué? Milagros de provisión, porque Jesús no era rico, chicos. Cuando tú ves un milagro de provisión es porque te falta. ¿Vamos bien? Ok. Sí, tenía lo que necesitaba, pero tenía que venir el milagro porque no era rico, chicos. No tenía ni siquiera para pagar los impuestos del templo. Mateo 17, el 24 al 27, ¿se acuerdan el episodio cuando le preguntan a Pedro que por qué los discípulos que si el maestro de Pedro no pagaba impuestos? Y dices, no, sí pagas. La verdad es que nada más lo dijo para contestar así. Y llega con Jesús y Jesús lo aborda y dice, a ver, Pedro,
Platícanos, dinos. ¿De quién cobran los impuestos los reyes? ¿De sus hijos, de su familia o de las demás personas? Sí. Y Jesús manda a Pedro, porque no tenía dinero, a otra pesca milagrosa, donde a través de esa pesca iba a encontrarse la moneda que necesitaba para pagar el impuesto de él y de Jesús, chicos. Porque no tenía ni siquiera en su fondo de tesorería, chicos. No dijo como que, a ver, dile a Judas, que mi tesorero, que saque de las grandes riquezas que tenemos y pague el impuesto, bicho todos. Era el impuesto del templo, no de los... Sí. Aunque tuviera palancas con Mateo, el impuesto que cobraba Mateo era de los romanos, no del templo, chicos. Acuérdense. ¿Sale? Como que, hey, Mateo, no la... No tenía eso. Sí. Jesús dice, abre la boca del pez que saques y ahí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. ¿Sí? Que era para lo que alcanzaba, chicos. ¿Sí? De hecho, la Biblia te dice que Jesús padeció hambre. ¿Sí? No tenían lo suficiente ni siquiera para comprar un lonche para el día siguiente. Y era a lo que el Señor me proveyera en el día a día, chicos. Y va con una higuera con la esperanza de comer algo. Y la higuera... Y no solamente eso, tiene ese episodio donde Jesús, con él y sus discípulos, recogiendo espigas, porque tenían hambre, chicos. Y en sábado, dice Mateo 12:1 que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Pregunta, si fueran ricos, ¿a poco no tendrían comida? Habían comprado ahí para, oye, pues vamos a hacer una travesía, cómprate algo y para varios días, chicos. Chicos, la tarea o el trabajo de recoger espigas con la mano era asignado a los pobres de acuerdo al Antiguo Testamento. Era para los que no tenían suficiente y se les daba permiso a los pobres de entrar a terrenos ajenos y recoger lo que pudieran con sus manos. No con herramientas, con sus manos nada más. ¿Te imaginas? Jesús y los discípulos haciendo trabajo de pobres. Porque Jesús, como bien dice la Biblia, se hizo pobre. ¿Vamos bien? Entonces el mito de que Jesús fue rico, fuera de contexto. De acuerdo a todo el pasaje de la Biblia, todo el consejo de Dios, no puedes llegar a esa conclusión. Tendrías que ocultar todos sus pasajes. ¿Sale? No, la pregunta no es por qué no lo leen los que los predican el Evangelio de la Prosperidad. El problema es por qué no lo lee la iglesia. Sí, porque si lo leyera, pues sería, ¡eh! Sí. También los apóstoles, chicos. Sí. Miren, hoy en día, desde hace 2 décadas, ahí el movimiento apostólico donde los apóstoles son prácticamente magnates, gente que tiene sus aviones privados y demás. Sí. Y la imagen que se presenta a los apóstoles era que tenían problemas económicos, chicos. Sí. 1 Corintios 4, del 19 al 13, por ejemplo, dice, por lo que veo a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Y hasta el momento, hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata y no tenemos lugar fijo donde vivir. Con estas manos trabajamos duro y si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. A ver, chicos, ¿qué dice? ¿Pasaban hambre? Sí. ¿Tenían sed? Sí. ¿Les faltaba ropa? Sí. Dice, ¿tenían lugar fijo donde vivir? No. ¿Te da la imagen de un apóstol acá rico, opulente y demás, chicos? No. O sea, tú querías ser apóstol, era cero, digamos, oye, era firmar para ser tratado como la escoria del mundo, chicos. Sí. Es que Maldonado encontró los secretos de la riqueza, chicos. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 10, hay dolor en su corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres,
pero damos riquezas espirituales a otros. Dice, no poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. O sea, él, o sea, pobre pero con actitud, chicos. Era, o sea, pobre pero no tenía actitud de pobre, chicos. Era, ¿sabes qué? Sí, soy pobre pero estoy siendo rico. Estoy dando riqueza espiritual. Y soy pobre ahorita, pero voy a ser dueño de todo. Órale, esa es actitud, chicos, ¿eh? O sea, no se dejaba que la pobreza lo definiera y no se dejaba tener pitiparis por eso, su situación. Ay, no tengo nada. No, voy a ser dueño de todo. Órale. De hecho, tienes en Hechos 3, del 5 al 7, ¿se acuerdan cuando un lisiado que estaba pidiendo limosna afuera del templo, le pide una limosna a los apóstoles? Y los apóstoles eran como, sí, claro, tómala, ¿cuánto quieres? Para ti y tu familia. Sí. Los apóstoles dice, no tengo plata ni oro para ti, tómala. Pero me han enseñado que Dios trae riqueza a los que están obedeciendo y demás. Ni oro ni plata, chicos. Tómala. Se me olvidó la cartera. La inseguridad. Dice, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y eso concuerda con lo que dice Pablo. Dice, no, somos pobres, pero damos riquezas espirituales. Sí, es lo que hacemos, chicos. ¿Te das cuenta? Todos los apóstoles ni siquiera teniendo oro ni plata, ni siquiera para dar limosna, chicos. ¿Tú dónde sacamos que si vienes a Cristo además vas a ser rico y opulente y toda la cosa? ¿De dónde? Va a llover oro. Va a llover oro, chicos. Sí. De hecho, hasta así que ¿sabes qué? Que cuando Pablo fue a visitar a los apóstoles en Jerusalén, ¿sabes qué le dijo Pedro a Pablo? Le dijo, dice Pablo, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual procuré con diligencia hacer. ¿Sabes? Era una indirecta de Pedro de, acuérdate de nosotros, porque él estaba entre, sí. Por eso Pablo recolectaba ofrenda para los pobres de Jerusalén, entre los cuales estaban los apóstoles que no tenían ni oro ni plata, chicos. ¿Vamos bien? Básicamente, Pedro estaba pidiendo una ofrenda, o sea, que retribuyera con su ministerio al ministerio de Pedro, básicamente. Sí. Acuérdense que de la ofrenda que recolectaban los apóstoles distribuían para su manutención y ayudar a los pobres de la iglesia. ¿Sale? ¿Vamos bien? Entonces tienes a los apóstoles. ¿Eran ricos? No. Y gracias a Dios que no eran ricos, chicos. Que si Dios los hubiera prosperado, el evangelio tendría credibilidad. ¿Por qué? No tendría inaccesible para los pobres. No, porque la teoría es que, sí, que armaron los apóstoles, armaron esta mentira para hacerse ricos y famosos. Y con esto se elimina la motivación de riqueza y fama y lo que ofrece el mundo. Al contrario, ¿quién da una enseñanza por la cual vas a padecer pobreza, persecución y una muerte violenta? Nadie, chicos. Si hubieran sido ricos, no habría credibilidad en el Evangelio. Pobreza también entre los cristianos del Nuevo Testamento, chicos. Fíjense lo que dice Santiago. Santiago 2, del 5 al 6, dice el apóstol. Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? Fíjate cómo está hablando de la iglesia conformada principalmente por los ricos, chicos. Digo, por los pobres, ¿sí? Y diciendo, Santiago, que Dios los escogió a ellos, los llamó a ser ricos con el evangelio, ¿sí? Y los trata como todavía que siguen con esa situación. Tal así que dice Pablo en Romanos 15:6. Dice que les cuento que los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Si el evangelio produce prosperidad y demás, chicos, y surgió en Jerusalén, ¿por qué
hay pobreza en Jerusalén, donde se predica el evangelio, donde están los apóstoles. Deberían ser los más ricos. Pero tuvieron que juntar una ofrenda para llevar a los pobres de Jerusalén. Dice 2 Corintios 8:2 que las iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual desbordó en gran generosidad. Pablo hablando que las iglesias de Macedonia, chicos, están atribuladas y eran ¿qué? Muy pobres, no pobres así de secas, muy pobres, chicos. Si el evangelio fuera tal cual como enseñan, que viene a traer así una prosperidad, y ¿por qué Pablo no los condenaba por pecadoras y por estar fuera de la voluntad de Dios y fuera de la bendición de Dios? No, chicos, no era eso. Dice también 1 Corintios 1 del 26 al 27. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios los eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. ¿Sí? Porque desde el inicio, chicos, ¿saben que la fe cristiana está compuesta principalmente por gente de bajos recursos? La mayoría. Gracias a Dios que hay grandes excepciones, pero la mayoría a lo largo de los siglos ha sido así, chicos. Porque el Evangelio ofrece esperanza y alivio a los que típicamente no tienen nada. A los que se sienten ya autosatisfechos ahorita en ese tiempo, difícilmente reconocen la necesidad que tienen de Dios. Por eso dice Jesús que más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Dice Romanos 8 del 35 al 37. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, o si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria? Ahí dices, caray, ¿qué estás tratando de decir, Pablo? Fíjate lo que está diciendo. Está advirtiéndote dice, hey, si pasas por eso, no pienses que Dios no te ama. Y está tomando como una normalidad, chicos. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenazas de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. El evangelio de prosperidad, si tú pasas por estas cosas, estás bajo la maldición y no tienes la bendición de Dios. Lo que te enseña el evangelio de prosperidad. Andas mal, hermanito. Sí. Pero, sí. Pero aquí te dice, hey, si pasas por eso, no pierdas el ánimo. Dios no te ha dejado de amar. Sí. Aún en medio de esas tribulaciones. Como dice, ¿se parece a New Age que lo que estoy diciendo? Sí, prosperidad está muy basado en la ley de atracción, sí, y así es. Fíjate cómo dice que a pesar de estas cosas, nuestra victoria es absoluta en Cristo. A pesar de que haya persecución, dificultades económicas y demás, somos victoriosos en Cristo. Sí. Rompe paradigmas, chicos. Es lo que la Biblia te enseña. Dice que Pablo en 2 Corintios capítulo 12 que nos dice, me glorío en mis debilidades, persecuciones, privaciones y demás cosas difíciles que pasaba, chicos. Todos tenemos ejemplos de pobres en el Nuevo Testamento, sí, chicos, y está plagado de eso. De hecho, en el Nuevo Testamento los ricos eran la excepción. ¿Vamos bien? Y seguimos siendo. ¿Qué efectos entonces negativos podría tener? Bueno, es un asunto periférico, ¿sí? Porque muchos leen Deuteronomio capítulo 28 y demás y sinceramente creen que van a recibir todas esas bendiciones en ese tiempo. Y son salvos, chicos. ¿Sí? Y se les enseña que si diezman y demás, Dios va a traer una prosperidad y van a volverse ricos. Y muchos esperan eso y son salvos. Y predicadores que enseñan eso, Dios los utiliza. Pero hay peligros de esta enseñanza. Y quiero advertirte acerca de ellos. ¿Sí? Primer peligro. Que la gente venga a Cristo sin un genuino arrepentimiento. ¿A qué me refiero, chicos? Si yo comparto el evangelio a la gente del mundo ¿qué busca? Riqueza, fama,
placeres y demás, y te digo, oye, aquí en Cristo los vas a tener ahorita. ¿De qué me tengo que arrepentir? Cuando la Biblia te dice que te debes arrepentir de eso. Entonces llegas a abrazar la fe cristiana sin conversión. Santiago 4, del 1 al 11, al 10, fíjate lo que dice Santiago. Cristianos que habían abrazado la fe con la esperanza de recibir de Cristo placeres terrenales, chicos, en este presente tiempo. Lo vamos a recibir. ¿Pero cuándo? En el milenio. Por eso anhelamos la venida del reino, chicos. No tarde, Señor. Esto es lo que dice Santiago. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan, y si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios, ¿qué? Placeres. O sea, te está diciendo, por el deseo de conseguir esos placeres terrenales, hay pleitos, hay divisiones, buscas dañar al prójimo, y aparte, dice que Dios no contesta tus oraciones en ese sentido. Lo dice el versículo 4. Hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo el que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Es decir, perseguir estos, tener como meta, conseguir estos riquezas y demás, te constituye ¿qué? Enemigo de Dios. De conseguir buscar lo que el mundo te ofrece. Dice, no crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar a nosotros. Pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométanse a Dios y pongan resistencia al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos. Y fíjate cómo se empieza a referir a este grupo de cristianos. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes, los pusilánimes, purifiquen su corazón. Lloren, aflíjanse, háganse lamentos, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Prácticamente está llamando a una genuina conversión, chicos. ¿Estás consciente de esto? Diciendo, hey, no es a la ligera, eres enemigo de Dios y tienes que venir a Él en arrepentimiento por estar persiguiendo eso en tu corazón. Qué heavy, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Tenemos iglesias que llega gente con una mentalidad no arrepentida, buscando las cosas terrenales, sin una genuina conversión. Porque resulta que el Evangelio les ha ofrecido todo lo que el mundo les ofrece ahorita. ¿Vamos bien? Ese es el primer riesgo. Que aumente el número hay ovejas y cabritos, que aumenten los cabritos en la iglesia. Hay añadiduras, pero acuérdense que las añadiduras, chicos, ¿vienen porque las buscamos? No. Vienen por buscar el reino, chicos. Aquí, acuérdense que son gente que está buscando las añadiduras, no la voluntad de Dios. Y ahorita vamos a ver eso, ¿sale? También la problemática es, otro efecto negativo es la desilusión y el resentimiento porque no se te concedió lo que se te prometió, chicos. ¿Saben a cuántos cristianos me ha topado resentidos que han abandonado la fe porque no recibieron la prosperidad y el éxito que ellos esperaban recibir de Dios, chicos? Cuando se dan cuenta de que, lejos de recibir eso, recibí qué persecución y sufrimiento, es la semilla que cayó en pedregales, chicos. Dice la Biblia que es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, lejos de venir la prosperidad y lo que ellos esperaban, viene persecución y andan abortando la fe, chicos. He tenido amistades que comenzaron la carrera de la fe en la misma generación que yo y demás, que ahorita ya no están porque abrazaron el evangelio de la prosperidad y resulta que nunca vieron la prosperidad que se les prometió, el éxito que se les prometió y se amargaron contra Dios, chicos. Y se alejaron de Él. Sí.
esperaban las bendiciones aquí y ahorita, a cualquier, y daban con generosidad y hacían todo lo que se les prometía para recibir todo eso, y recibieron puros azotes, como dicen, persecuciones y dificultades. Sí, y terminaron alejándose. Y hay mucha gente que se aparta porque no ven las promesas de Dios, las promesas que se les dijeron que iban a venir cumplidas, chicos. ¿Sí les ha tocado conocer? Una persona que abraza el Evangelio de Prosperidad se pone de pechito para ser defraudado en algún punto de su caminar. Sí. También la otra problemática de estos, chicos, es que usas a Dios y la fe como medio para alcanzar lo que realmente amas. Es decir, eres movido por idolatría o por avaricia. Es lo mismo. Sí. O sea, no persigues a Dios por amor a Dios, sino que usas a Dios para conseguir lo que realmente amas, que es riqueza, fama y demás. Sí. Dan porque se les promete que por cada peso que dan, Dios les va a multiplicar 100 veces. Por eso dan, porque están buscando la avaricia, chicos. Están movidos por la avaricia. Sí, no porque haya un amor por la causa de Cristo o un sentimiento de justicia de retribuir lo que han recibido, sino porque quieren hacerse ricos ahora, chicos. O dan por su amor al dinero de los placeres, como dice Santiago capítulo 4. Y piensan que la fe es un medio de enriquecerse, para enriquecerse, como dice 1 Timoteo 6, del 5 al 6, que dice, personas que son personas de mente reprobada, carentes de fe, de la verdad, estos son de los que piensan que la religión es un medio para obtener ganancias. Qué heavy, ¿no? Pero la Biblia nos dice que no busquemos eso. Dice, no amen al mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y también se nos advierte que los avariciosos no van a entrar en el reino, chicos. Efesios 5:5 dice, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo, imagínate. Y luego te enseñan a ser motivado por la avaricia. ¿Qué onda con eso? En vez de morir a ello. Dice Filipenses 3, del 18 al 20, que porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal, su Dios es el vientre, y su orgullo es su vergüenza, y su fin será la perdición. Aún dentro de la fe cristiana, chicos. ¿Sí? Entonces, el riesgo es que uses a Dios como medio para alcanzar lo que realmente amas, es decir, para que te muevas por la avaricia, por la idolatría, chicos. El otro riesgo es que no produzcas fruto para Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la semilla que cayó entre espinos, de las cuales ¿produjo fruto? No. ¿No produjo fruto por qué? Porque se engañó por la riqueza. Se fue ahogada por el engaño de las riquezas y los afanes de este tiempo, chicos. ¿Sí? Es decir, Satanás va a querer que trabajes para hacerte rico y no para hacer la voluntad de Dios. Qué heavy, ¿verdad? Y conste, la riqueza puede venir, pero porque busques la voluntad de Dios. Para hacerte rico. Sí. Es que me quedé pensando bien rápido de que cómo es trabajar, pero igual lo para provisión, estabilidad, familiar, etc. De hecho, eso lo vemos en el taller de finanzas a detalle, ¿sale? Pero el asunto... Hay varias formas en las que distinguimos cuando trabajas por dinero y cuando trabajas para la voluntad de Dios. Y uno de los puntos cruciales es cuando sacrificas la voluntad de Dios para la ganancia económica, sacrifica lo que Dios ordena, sabes que estás trabajando por el dinero y no por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Sacrifica la voluntad de Dios en el sentido de que, oye, pues ya no tengo mis tiempos devocionales, ya no me congrego, ya no, porque no tengo tiempo porque estoy trabajando para hacer dinero. Sí. Sabes que lo pongo.
También el otro error, chicos, imagínate que llegues, o sea, que seas rico ahorita, que llegues, alcances todos tus sueños que el mundo te ofrece y en el reino seas de los más pobres. Qué oso. O sea, qué mal business te puso el enemigo, ¿no? De que, oye, sí, rico ahorita, pero pobre por toda la eternidad. Saber pobres en el cielo. Sí. No tanto como ahorita. Obviamente la pobreza es muy relativa. Sí. Pero sí, pero comparado con la riqueza que va a haber allá, sí va a haber pobres, chicos. Qué heavy. Entonces es un mal negocio, pero puede llevarte que no produzcas fruto y que tengas esa recompensa. También puede llevarte que te midas mal pensando que estás bien por la bendición económica que tienes. Hay gente que dice, no, pues yo estoy bien, Dios me ha prosperado y demás, y juzgan a los hermanos que están pasando por pobreza de que están mal espiritualmente, seguramente andan en pecado o algo. O sea, Pablo, para que esté pasando esto, es que seguramente era de lo peor, ¿sí? Y fíjate lo que Dios le dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, del 15 al 18. Dice, yo sé todo lo que haces y que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Qué heavy que el Señor Jesús te escriba esto, ¿no? Es como dices, mira, guácala contigo, te voy a escupir. Te vomitaré. Dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. ¿Pensás que estaba bien esta iglesia? Sí. Sus bendiciones económicas lo estaban engañando, chicos. Y el Señor le dice, ¿y no te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo? Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por el fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Fíjate, estaba desnudo. O sea, si llegara al reino, chicos, iba a estar desnudo, pobre, ¿sí? Iba a estar en pésimas condiciones. Acuérdense que en el reino, chicos, va a haber rangos de riqueza, autoridad, con diferentes privilegios que gente va a gozar. No todos van a ser invitados a la celebración en el reino, chicos, en la inauguración del reino. No todos van a participar del banquete. Va a haber gente que va a ser excluida. Va a haber gente que ni eso, ni eso. Sí, qué heavy. Ya quisieran estar ahí. ¿Qué pasa, chicos? El error es a que te haga pensar que tu riqueza y tu bienestar económico te haga pensar que estés bien. Y es un error, chicos. Es que Dios me está bendiciendo mucho. Y además el Señor llega y dice, pobre, ciego, desnudo. Sí. Qué heavy. Entonces, ¿qué pasa? La riqueza económica, chicos, material, es engañosa. Te puede llevar a que pienses que todo está bien. ¿Vamos bien? Es una forma errónea de juzgar a uno. Y fíjate, tú ves una iglesia próspera y ¿qué piensas? Está bajo la bendición de Dios. Mira, wow, la unción, Dios ahí es grande y compraron un nuevo auditorio, hicieron esto, wow, Dios. Y el Señor, así era la odisea, chicos. Y el Señor, estás frito en ese, eres pobre, ciego, desnudo. Y la iglesia que era pobre, chicos, ¿se acuerdan la de iglesia de Esmirna? ¿Qué Señor le dije? ¿Qué le dice? Si conozco tu pobreza, dice, pero eres rico. ¿Vamos bien? Qué heavy, ¿no? Hay muchas iglesias, chicos. ¿Por qué? Porque la iglesia ha comprado el concepto del éxito del mundo para medirse, chicos. Prosperidad, fama, grandeza. No el éxito de acuerdo a Dios. ¿Sale? Y eso va a hacer pensar que la gente pienses que estés bien. También,
Fíjate que ese no lo puse. Me lo salté. Pero bueno, el concepto es aquí que se midan mal pensando que están bien por su bendición económica. Lo otro, chicos, es que subasten las glorias futuras por baratijas presentes. Fíjate, dice Pablo a la iglesia, a los ricos, dice 1 Timoteo 6, del 17 al 19, enséñale a los ricos de este mundo que disfruten esta vida, que viajen, que conozcan el mundo. ¿Qué les dice, chicos? Dice que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. No está diciendo, usa el dinero para disfrutarlo. Y no está mal que lo disfrutes, pero cuando tu prioridad es esa, solamente sí está mal. Diciendo, utiliza el dinero para invertirlo en el reino, para poder obtener riquezas que vas a poder disfrutar cuando usted venga la verdadera vida. ¿Cuándo va a suceder eso? En el reino. ¿Sí? ¿Y qué pasa, chicos? Los que persiguen la riqueza ahorita presente, típicamente lo hacen a costa de su riqueza eterna. Entonces, cambian glorias futuras por baratijas presentes, chicos. ¿Sí? También te lleva a que te desvíes de la fe, te puede llevar a que te desvíes de la fe y o que te ocasiones heridas dolorosas. 1 Timoteo 6:10 dice que por el amor al dinero, dice, pero el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos sinsabores. ¿Qué pasó? Se han desviado de la fe y se han causado muchos dolores, heridas, chicos. Por perseguir, por querer hacerse ricos. Es decir, puede terminar desviándote de la fe verdadera. Y puede ocasionarte dolores, tragedias. Porque por causa de eso, chicos, gente ha abandonado y descuidado a su familia, hijos, etcétera. Y luego andan con dolores de que ya no los quieren y etcétera por el amor al dinero, chicos. Sí. Y luego, por último, te puede llevar que caigas presa de falsos maestros. Porque si tú quieres hacerte rico y llega un maestro que te dice, te vende una fórmula mágica de que, oye, si es esto, te voy a hacer rico y demás, lo vas a comprar. Y exactamente, dice 2 Pedro 2, del 1 al 3, dice, en Israel también hubo falsos profetas, los cuales habrá, tal como habrá falsos maestros entre ustedes en la iglesia. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Eso provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Qué heavy. ¿Qué pasa? Oye, pues si te vendo una mentira acá donde Dios te va a hacer rico y tal la cosa, pues tú lo vas a comprar y me voy a... Sí ha pasado que hay ministerios, chicos, donde el único que se enriquece es el pastor o el apóstol que está cobrando todo eso. ¿Sí? ¿Les ha tocado? Sí. Y fíjate, sí. Entonces, ¿a efectos negativos? Sí. Y estos efectos negativos pueden ser catastróficos, chicos. Sí. Pero ¿cómo puedes convivir con alguien así en la fe? ¿Sabes eso? De hecho, ¿cómo convivir con alguien así, chicos? Mira, hay cosas que tenemos en común y demás, el evangelio y de eso, pero se te recomienda que convivas con gente así para que lo animes cuando venga la cruda realidad. Porque va a llegar. Sí. Y necesita gente alrededor, cristianos maduros, que sepan cómo consolarles y animarles cuando venga el tiempo de quebrantamiento, chicos. Sí. Si no, ¿quién les va a dar respuesta si no lo encuentran en el liderazgo de su iglesia? ¿Sale? Entonces, ¿es peligrosa esta desviación, chicos? Sí, puede ser muy peligrosa. Al punto de que puedes perder tu salvación. ¿Por qué? Porque acuérdense que los avariciosos no heredan el reino. ¿Vamos bien? Y puede ser que tú has estado persiguiendo
tú no has estado amando a Dios, sino has estado amando al dinero y usando a Dios para conseguir esa riqueza que amas. Y Dios no es un medio, Dios es el propósito final de todo, chicos. ¿Vamos? Entonces sí es peligroso, chicos. ¿Sí? Hay una dirección donde puede ser tolerable, podemos convivir, tienes un error, piensas que las bendiciones de Israel son para ti, tolerable y demás, pero puede desvirtuarse hasta incluso llevarte a la perdición. De hecho, como les he dicho, gente que ha comprado esta doctrina, mucho se ha resentido y ha terminado abortando la fe. Katy Perry era cristiana, chicos. Ella quería hacerse rica y famosa y Dios se lo dio. No. Entonces fue con quien sí podía darse lo que era Satanás. Ese. Sí, ese, sí. Entonces es peligrosa. Entonces Dios no prospera. Sí, chicos, Dios puede traer prosperidad económica y eso lo vimos a detalle en el taller de finanzas. Sí puede traer, chicos. Cuando una persona se convierte a Cristo, chicos, se modifican los hábitos de una persona que producen mejoría económica. Llegas a Cristo, chicos, si eres un flojonazo, empiezas a trabajar. La Biblia te ordena que debes de trabajar, si no, no comes. Hay cambios de hábitos. Aplica para todos. Si despilfarrabas el dinero en drogas, alcohol, ahora no. ¿Sí? Y empiezas a ahorrar. ¿Sí? Y lo haces como culto. O sea, la Biblia te hace más culto porque lees la Biblia, te haces letrado y demás, y eso ya no te hacen tonto tan fácilmente. Genera disciplina, honradez, que te quita el aflojo, mejora tu capacidad para relacionarte, porque los frutos del Espíritu, chicos, son para las relaciones. ¿Sí? Te enseña a generar valor, a no comer el pan en balde. Aprendes a recorrer la milla extra y haces trabajos incluso extras dentro del trabajo como parte de tu ética cristiana. Bajo la unción incluso fluye la creatividad y aumenta el poder con tu don para hacer cosas a un nivel que no se haría de forma normal. ¿Sí? También te da la gracia ante las demás personas. Te incita a correr riesgos, a ejercer la fe, la valentía, cosa que se requiere en cualquier empresa que tú quieras armar. O sea, te lleva también a ser una persona digna de confianza. Y también te enseña a vivir una vida con pocos lujos, austera, no ostentosa y sí generosa. ¿Sí? Entonces, sí trae cambios de hábitos que afectan en tu estatus económico, inevitablemente. ¿Sí? También la sabiduría te da beneficios económicos. Te enseña principios para el trabajo. ¿Sí? Te enseña a tener una visión, a buscar consejeros, a planear, a diversificar. Te enseña a encomendar a Dios tus planes, a persistir, todo eso se requiere para generar riqueza. ¿Sí? Te enseña a reponerte de los fracasos, a delegar, a establecer prioridades, a establecer negociaciones, ganar. O sea, la Biblia te da sabiduría para poder generar riqueza material, prosperar económicamente. De hecho, de los principios de la Biblia han salido libros basados en la Biblia de administración, de ventas, de finanzas, de política, de familia, porque la Biblia enseña los principios para todo eso, chicos. ¿Sí? Y la Biblia te dice que la sabiduría te va a dar riqueza y honra, Proverbios 8:18, poder, ¿sí? Y te va a hacer cabeza y no cola. Y tenemos casos de prosperidad que trae la fe cristiana. Los países protestantes prosperaron sobre los católicos por eso mismo, chicos. Sí. Tienes el caso de José llevado a la prominencia por eso mismo, Daniel también, Salomón. La ciencia, de hecho, prosperó gracias a la cosmovisión del pensamiento judeocristiano. ¿Sí? De hecho, las libertades que han traído la prosperidad y los beneficios que hoy experimentamos son producto de la influencia cristiana en la política y en la sociedad, chicos. ¿Sí? Es decir, la prosperidad de la libertad que ha experimentado el mundo occidental es gracias al cristianismo. Entonces, sí, viene a traer un bienestar económico. ¿Sí? Por eso no es de extrañarse que Dios es el que da la ley, los principios que dan vida a cualquier área de la vida, incluso tus finanzas. ¿Sí? Pero, chicos, esa prosperidad que Dios trae, se te enseña a no buscarla. Que esa prosperidad que la Biblia te enseña, ¿sí? Que trae Dios, te enseña a no buscarla. Así es. Si la Biblia enseña cómo conseguirla, ¿por qué no enseñarla, chicos? ¿Por qué no predicar esta prosperidad que la Biblia enseña para conseguirla? Primero, chicos, porque es engañosa.
Sí, y te puedes desviar de la meta, como habíamos comentado. Muchos al entrar en la fe, al ver los principios que la Biblia enseña, dicen, wow, esta es la fórmula para obtener el mundo que el mundo buscaba para hacerme rico, para hacerse rico. Y se extravían de la fe para buscar la riqueza, chicos. La Biblia te dice, nos enseña que debes buscar primero ¿qué? El reino. ¿Sí? No se te debe enseñar a buscar las añadiduras, sino buscar el reino. Y se te enseña también a buscar la sabiduría, no las riquezas que la sabiduría produce. Es decir, no las consecuencias, sino aquello que produce eso. Lo que se debe buscar es vivir en la voluntad de Dios, su gobierno y su propósito sobre nuestras vidas, que es lo que se conoce como el reino. Avanzar en el proceso de santificación, hacer las obras que prepararon antemano para que la gente, para beneficio de la gente y la gloria de Dios, chicos. También la realidad, chicos, es que esa prosperidad se experimenta bajo ciertas condiciones, chicos. Uno, que seas generoso. Dos, que apliques los principios financieros que la Biblia enseña. Tres, que haya libertad de expresión para la fe y la moral judio-cristiana. Porque si estás en un país que está siendo bajo persecución, olvídate de riqueza, chicos. Te las van a quitar, te van a despojar y demás porque está bajo persecución. Vamos por ahí. También se requiere que no esté la ciudad o la nación donde tú vives bajo juicio. Porque si está bajo juicio, vas a también participar de ese juicio. ¿Se acuerdan cuando el siervo de Jeremías quería hacerse rico? ¿Se acuerdan? Sí. No. Ah, Sí. sí. A Jeremías hasta le dijeron que se case porque está muy grueso. Sí. Que le dijo, sí. Le dijo, dice, este Baruch, le dice, estoy repleto de dificultades y no he sufrido ya lo suficiente. Ahora, Señor, ha añadido más y estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Dice Baruch, esto dice el Señor, destruiré a esta nación que construí, arrancaré lo que planté. ¿Buscas grandes cosas para ti mismo? Si no lo hagas, yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo, pero a ti te daré tu vida como recompensa donde quiera que vayas. Es decir, date por bien servido que salgas vivo, mi estimado. Olvídate de riquezas, con que salves el pellejo. Más o menos Culiacán. Sí. Entonces, si hay juicio, nos pega a todos, chicos. Dios puede aminorar cierto grado de ese juicio, pero no nos escapamos. ¿Sale? Y también depende de que sea la voluntad de Dios, de acuerdo a los procesos que Él ha ordenado para ti. ¿Por qué, chicos? Porque muchas veces trata tu orgullo por medio de crisis económicas. Muchas veces te enseña que por medio de la pobreza, te enseña lo que realmente importa, te enseña a establecer bien tus valores. Tal vez también por medio de la pobreza muchas veces te enseña a ser bien administrado. Sí. Hay un cristiano, que ahorita se me fue el nombre, que escribió muchos libros de la gestión cristiana de la economía. Él llegó a la crisis como cristiano, chicos, y fue para aprender todos los principios de administración financiera que la Biblia enseña. Sí. Y muchas veces llegas a la quiebra para, Señor, corregir tu mala gestión. Sí. ¿Cuál es ese libro? Es el libro, lo citamos de finanzas. Se llama Dave Ramsey. Sí, Dave Ramsey. Sí. Que te enseña toda una buena gestión y llegó a la quiebra y gracias a eso reconsideró que hice mal y se cuenta que en la Biblia enseñaba pues todo lo que tiene que corregir y lo empezó a aplicar, lo publicó y Dios utiliza su ministerio grandemente para eso. Sí. También te enseña que tu prosperidad también está ligada a cómo prospera tu alma, chicos. Porque mira, si tú no estás listo para soportar la riqueza, porque te puedes desviar. ¿Sí? Y hay gente, Señor, prospérame. Y el Señor, hijito, si te prospero, si así estás batallando en la pobreza, si te prospero, no te vuelvo a ver. Por eso no le das a la crema.
Sí. Entonces Dios puede tener diferentes procesos contigo, tú tienes que discernir porque Dios utiliza la pobreza para tratar y forjarte muchas cosas. Sí. Y la idea es que tú sepas, que tú pases exitosamente la prueba, ¿sí? Pero Dios, si no te salva de ese periodo de pobreza, sí te da la gracia para pasarla exitosamente. La idea es que no pases una pobreza por tu negligencia, por tu pecado, ¿sí? Entonces, la prosperidad que Dios no está garantizada en ese tiempo, chicos. Si te das cuenta, está condicionada a estos factores, lo que significa que no está garantizada en este tiempo. Yo no te puedo decir, vienes de Cristo, Dios te va a hacer rico. No te puedo decir eso. ¿Puede hacerlo? Sí, sí puede hacerlo. ¿Te lo puedo prometer? No. ¿Sí? Pero sí te puedo decir que está garantizada en el milenio. De acuerdo a las obras que hayas hecho. ¿Sí? Entonces la iglesia debe prepararte para que no te pierdas ante el engaño de la riqueza. Muchos cristianos se han perdido. ¿Sí? El engaño de la riqueza te lleva a que seas idólatra, a que no busques primero el reino de Dios, a que compres, a que como recompensa busques la gloria temporal y no la gloria eterna, chicos. Entonces tenemos que buscarte que no te pierdas ante el engaño de las riquezas, a que te prepares para vivir en persecución y dificultades victoriosamente sin que pierdas la fe ni el gozo. Es decir, si hay crisis, si hay despojo por causa de la fe, si hay problemáticas, que te mantengas firme en Cristo. No como muchos que abortan la fe y dicen, no, ya, sí, que no seas una Katy Perry. Pero también que no sufras una pobreza innecesaria. Porque hay pobreza innecesaria. Oye, estoy pobre, estoy batallando de más. Sí, pero porque no estás aplicando los principios que Dios estableció para las finanzas. Porque andas desobediente. Porque andas de flojo. ¿Sí? Porque no estás haciendo todo lo que el Señor te ha ordenado. O sea, si vamos a sufrir pobrezas, chicos, que no sea por pecado. ¿Sale? Y también la iglesia debe prepararte para que estés dispuesto a sacrificar riqueza, comodidades, fama, por la voluntad de Dios y a su llamado. Porque no siempre el llamado de Dios es de que seas rico. Muchos quieren tener el llamado de Daniel, o de David, o de Salomón. Señor, así como Daniel, así prominente y demás. Otros tienen el llamado, chicos, tipo a la Pablo. Situaciones difíciles, hambre, sin mucho vestimenta y demás, pero muy fructíferas para el Señor. Sin naufragios. Sí. Entonces, hay de diferentes llamados y llamados. Y tu llamado a Cristo, si implica algo de carencia económica o necesidad, chicos, la idea es prepararte para que no le saques, sino que puedas decir, sabes que Cristo lo vale. Imagínate si los misioneros que dejaron su tierra y sus bienes y demás para ir a una tierra desconocida para compartir el evangelio, por ejemplo aquí en México o demás, si hubieran tenido la mirada de ser ricos, ¿hubieran dejado todo eso para venir a compartir el evangelio? Cero, no hubieran. No, pues voy a dejar mis comodidades y demás para ir a conocer gente que ni conozco, ni familiar mía, además para llevar a un evangelio. No, chicos. El evangelio ha sido llevado y ha sido extendido y el ministerio se ha levantado por gente que ha estado dispuesta a sacrificar su prosperidad, su ganancia económica, chicos, para llevar el evangelio. Y muchas veces el llamado no implica algo de sacrificio económico para hacer la voluntad de Dios. Pero si tú persigues la riqueza económica, no, puede conducirte a que rechaces el llamado de Dios para tu vida. Entonces te vuelves rico, sí, pero sin fruto para Dios. Y la idea es que puedas y estés dispuesto a sacrificarte por la causa de Cristo. Y la otra es que la iglesia debe prepararte para que si en caso de que Dios te enriquece, sepas cómo usar esa riqueza para el reino. Porque sí, Dios enriquece. Señor, que mi llamado incluya riqueza. Dios nos da lo que sea que podamos tolerar, chicos. Pero si Dios nos concede riqueza, que podamos utilizarla para la extensión del reino. Que podamos gestionarla de acuerdo a su corazón, chicos. Que podamos ser ricos en buenas obras y en generosidad. Estos, chicos,
es el mensaje balanceado de las riquezas. Mi oración es que tú seas advertido y que tú seas un catalizador para contrarrestar esta desviación dentro del cuerpo de Cristo. No es para que le saques de vuelta a los cristianos que tienen este tipo de creencias, ni para que condenes así a los pastores o líderes que tienen eso. Dios los utiliza y Dios va a juzgar a sus siervos, ¿sí? Pero tú tienes que estar advertido, porque si tú te tragas esto, te va a hacer mal, ¿sí? Y puede incluso hasta desviarte de la fe por completo. Oramos. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria, Señor, avanzando y profundizando en el conocimiento de la verdad, Señor, que nos ayude a distinguir la mentira, que nos libra de cualquier lazo del enemigo que quiera poner nuestras almas para desviarnos, para robarnos las bendiciones que tú has preparado para nosotros, Señor. Señor, aunque estamos recibiendo este conocimiento, te pedimos, Señor, que tú nos utilices a nosotros, tu cuerpo, tu iglesia, esta parte de tu cuerpo, Señor, para poder advertir a otras personas que han abrazado esta desviación, Señor. Que no vayan a ser defraudados, Señor. Que puedan ser alertados de lo que el enemigo quiere hacer a través de esta desviación, Señor. Que no es para el bien de sus almas, Señor. Si ha habido en nosotros, Señor, avaricia, un deseo pecaminoso de, como dice tu palabra, Señor, de ser amigos del mundo, codiciando lo que el mundo ofrece, te pedimos que tú nos perdones, Señor. Y que nos ayudes a estar dispuestos, Señor, a cumplir tu llamado, tu voluntad, Señor. Sea que venga riqueza o pobreza, Señor. Queremos ser tu voluntad, Señor. Sabemos que en ti tendremos todo lo que necesitamos para vivir, Señor, y para hacer el trabajo que tú nos has encomendado, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra. En Jesús. Amén. ¿Me ven con el fijo?